Hola, estimados alumnos. Les hago un breve videíto explicándoles algunas cositas del parcial para que lo puedan tener en cuenta y les sirva para el examen final. Bueno, cuando nosotros vemos la teoría, en la teoría vamos a buscar, por ejemplo, en el primero nos piden un posible anglicismo sintáctico, un falso cognado y un préstamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escanear primero el texto, vamos a ver qué encontramos. Yo acá les dejamos marcados ya varios en el original para que ustedes vean cuáles son los casos que puedan analizar. Cuando hacen el análisis traten de no dar muchas vueltas, de no complicarse, para que les sea más fácil y para asegurarse que el ejercicio esté bien hecho. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en el primero tenemos en el fragmento del texto original: You can build a supportive healthcare team to turn to when additional help is needed. En la traducción, puede formar un equipo de atención médica de apoyo al que recurrir cuando necesite ayuda adicional. ¿Cuál fue el posible anglicismo sintáctico que tuviste que resolver? Una explicación sencilla. En inglés, como orden fijo de las palabras, se colocan los adjetivos antepuestos al sustantivo. En castellano, en cambio, se pueden colocar antepuestos o pospuestos, dependiendo del contexto y el tipo de adjetivo. Entonces, los adjetivos que indican características objetivas o específicas suelen ir después del sustantivo. Por ende, opté por traducir de dicho modo. Y acá les dejo un ejemplo de una forma correcta de citar a la fuente primaria. Después, otro punto que tenían que analizar era un ejemplo de préstamo. Por ejemplo, en el texto teníamos Parkinson y hobbies. Ustedes copian acá el fragmento del texto original con la traducción y en la explicación, por ejemplo, Parkinson es un préstamo lexicalizado. Se escribe en redonda, con tilde y con minúscula cuando se trata del nombre común de la enfermedad. Pero si se escribe detrás de las palabras enfermedad o mal de, va con mayúscula por tratarse de un nombre propio y no lleva tilde porque se respeta la grafía del apellido del médico que descubrió la enfermedad. En el texto original utilicé para el título el término lexicalizado escrito en redonda. En el cuerpo del texto, el nombre de la enfermedad para identificarla con la sigla EP, que después vamos a ver esto, y luego utilizarla en el resto del texto. Utilicé la redonda ya que los nombres propios no se escriben en cursiva porque no son préstamos. Y después citan la fuente primaria, por ejemplo, que podría haber sido la Funde, donde les da una buena explicación de cómo se usa. En los falsos cognados, también le quedan todos los falsos cognados marcados a lo largo del texto original. Y acá hay un ejemplo. It takes more than a neurologist or movement disorder specialist to manage PD well-being. La traducción y la explicación de por qué es un falso cognado. ¿Cuál es el falso cognado? Disorder. Acá yo se los marco. Disorder. Entonces, ¿por qué es un falso cognado? Teniendo en cuenta que los falsos cognados son palabras que pertenecen a distintos idiomas, que suenan o se escriben de manera similar, pero tienen significados diferentes, el término disorder en inglés se escribe similar a desorden, pero al momento de traducir podemos confundirnos si usáramos este término como equivalente del otro. Entonces, ustedes como redactan, el primero significa bla 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 y el segundo tal o cual otro. Por ende, en la traducción opté por utilizar tal término. En este elegimos por utilizar trastorno. Bueno, que yo acá igual se los dejo aclarado cómo lo tendrían que terminar de fundamentar. En el último punto les pedía que analicen en el plano lingüístico el anglicismo sintáctico, la forma ing. Tips for working with your healthcare team. Consejos para trabajar con el equipo de salud. Acá está la explicación. Bien breve, en inglés, después de las preposiciones, los verbos llevan la terminación ing. En español, para, que es una preposición que introduce un complemento que va a explicitar, que va a expresar la utilidad que se le va a dar a algo, se acompaña de un verbo en infinitivo. Entonces va a responder a la pregunta ¿para qué?
consejos ¿para qué? Para trabajar con el equipo de salud. Bueno, en cuanto a la traducción, acá les queda marcado muchas cositas como para que ustedes las analicen y las vean. En cuanto a la traducción, acá también les dejé algunas cositas, otra opción de título. Yo voy a buscar, por ejemplo, acá la puntuación. Yo no puedo calcar la puntuación del inglés. Entonces veo qué puntuación tendría que colocar en este caso. Acá les aclaro lo de la enfermedad de Parkinson, pero que lo habíamos visto en un par de talleres. Primero introduzco el término es enfermedad de Parkinson. Entre paréntesis pongo la sigla EP. Y esto ya me habilita que yo lo pueda volver a usar. Si yo no hago esta primera introducción, no lo puedo utilizar después. Esto lo vimos en muchos trabajos prácticos. ¿Qué especialistas? Acá también otra opción era poner quiénes, porque ahí tiene que haber concordancia. Pues estamos hablando en plural de los especialistas. Bueno, ven, acá está. Acá después usó la sigla sin otra vez poner enfermedad de Parkinson, porque ya la sigla aclara al lector de qué es lo que estamos hablando. Acá los asistentes de fisioterapia, esto fue como un error que tuvieron muchos, porque no son los asistentes de los fisioterapeutas, son los asistentes que ayudan al paciente, son auxiliares del paciente, no del profesional. Bueno, y acá les dejé marcadas varias cositas. De todas formas, esto lo ven y cualquier cosa me escriben al foro. Y acá les dejé, como ustedes tienen que ya familiarizarse con los términos del baremo que usamos para corregir. En el texto original, por ejemplo, decía, They can help improve your performance of activities of daily living, such as eating, dressing, bathing, toileting, bed mobility. Activities of daily living en el original estaba marcado con comillas inglesas y las palabras, los sustantivos estaban puestos con mayúscula, característico del inglés, pero no así del español. Entonces, si yo traduzco, pueden ayudarla a mejorar su desempeño en las actividades del día a día y pongo actividades con mayúscula, está mal porque no es un uso correcto de la lengua española. Entonces, bueno, yo acá les marqué OT, que significa, pasa que tampoco podía ponerle en todos los parciales lo mismo. OT significa que hay un error de ortotipografía. La palabra inicial no lleva mayúscula inicial. Y deben reemplazar estas comillas inglesas por las comillas angulares. Acá abajo les dejé puesto cómo tendría que ir. Después, por ejemplo, si tienen marcado día a día, un error de léxico, una mala selección léxica, un error. Deben reemplazar día a día por vida diaria. Lo mismo acá con bed mobility, no es moverse en la cama, es levantarse o acostarse. Después acá en to manage PD well-being, para un buen manejo del bienestar en la EP, no, para un manejo adecuado del bienestar del paciente, del cuidado del paciente. Yo se los dejo también resuelto acá y se los copié y este quedó con error, ahora lo voy a modificar. Después, en el de los terapeutas, las siglas en español no se hacen así, les dejé acá cómo se hace el plural de una sigla, según la Fundeo. Y acá, que marqué como artículo, quizás si no saben de qué es el error, ¿qué quiere decir? Que está mal puesto acá el pronombre sus. Tiene que ir los y los asistentes. ¿Por qué? Porque si ponemos sus, la referencia es a los terapeutas ocupacionales y son los asistentes del paciente. Bueno, les dejo esto. Cualquier cosita estoy a su disposición en la plataforma y guárdense la solución para los que la necesiten ver y analizar.